está bien, empezamos así. Hoy estuve pensando que tengo que ponerme algo más colorido, ¿vale? A ver si me pongo algo más colorido para la próxima clase. Y tenemos que empezar con Kant, con la ética kantiana. Esperen que voy a buscar aquí esto, mientras ustedes se preparan también, que tenemos que ir tranquilitos y tranquilitas, pero tenemos que ir. Porque es una ética realmente, ya sé que ustedes creen que no, que yo siempre digo estas cosas porque las digo, pero no, de verdad que es muy interesante. A mí me resultó muy interesante y, y no tan difícil como lo que vimos hasta ahora, ¿vale? Aunque ciertos aspectos, bueno, tienen ahí como siempre, porque es Kant, su pequeñito problema técnico, ¿no? Kant es muy técnico, ya lo veis, así como Aristóteles cuando lo vimos. Pues bueno, ahora la cosa ya está rodada, las bases las sentamos bien, nos lo tomamos con calma, fuimos despacito. Yo sé que yo fui especialmente despacio, a mí me gusta ir despacio, lo sabéis, no me gusta atropellar. Creo que los momentos de reflexión, estoy dando tiempo para que cojáis los apuntes y todo eso. Vale, perdonad que sale todo esto. Yo no tengo tiempo de sacar, ya no tengo tiempo de hacer más cosas en los ordenadores y en el iPad y en todo lo que tengo que mirar, ¿vale? Para poder funcionar con ustedes y con el centro y con todo al mismo tiempo. Eh, mm, ya las bases, que era lo importante, que lo hicimos despacito. eh, y ahora ya vamos a ir más rápido, ¿no? La idea va a ser ya fijar un texto para que lo empiecen a pensar y a trabajar, darle alguna orientación para que lo empiecen a trabajar. Yo hoy no creo que pueda corregir lo de Hume, a no ser que me fije como meta corregir la mitad y mañana hacer la otra mitad, que puede ser razonable, ¿vale? No lo ideal, ya lo sabéis, pero puede ser razonable. Porque tengo clase con los de psico por la tarde, entonces termino con ustedes cómo tendría que hacer la compra. Ya sé que es una tontería decir esto por aquí, pero es que también tengo que hacer esas cosas. Y, y, este, y así ya poder hacer el feedback con ustedes, ¿no? De lo de Hume, que imagino que van a estar, en general va a haber mejorado, por más que yo ponga esas cositas en rojo, ¿no? Pero esos rojos de ahora no van a tener comparación con los rojos de los primeros comentarios, ¿no? Les decía entonces que mi objetivo hoy va a ser empezar la ética kantiana, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Con nuestro Yes We Can't, ¿no? Yo ahora voy a sacar de aquí, voy a poner pantalla completa. Voy a hacer solo una pequeña entradita desde aquí, como hacemos siempre, que yo creo que creo que lo agradecen, solo en esto de aquí, nada más, donde terminamos aquí, justo que terminamos hablando ayer de ética. ¿Vale? Que vamos a entrar en la ética y por qué vamos a entrar en la ética una vez que hemos acabado con la crítica de la razón pura. Y vamos a entrar en el formalismo moral kantiano. En la segunda pregunta ya hemos contestado la primera, ¿qué puedo saber? Si no les queda claro, si yo ahora les digo, ya hemos contestado la pregunta, ¿qué puedo saber? Anótense esto. Si yo ahora les hago esta pregunta, ¿qué contestó Kant? A la pregunta ¿qué puedo saber? Y ustedes no saben qué decir porque tienen demasiada información, porque siempre dimos todo fragmentado, no queda más remedio, no podemos estar un día entero hablando de esto, quiero decir. Es que tienen algún problema, probablemente no de que no sepan, sino que tienen algún problema para sintetizar todo lo que han aprendido. Entonces, primera meta de hoy, que tienen que marcar para contestarme en la próxima clase, sea eso cuando sea, no importa, anótenlo. ¿Sabrían contestar a la primera pregunta de Kant? Porque ya terminamos con ella, ¿eh? ¿Sabrían contestar qué es lo que dijo Kant respecto a la primera pregunta? Quiero decir, en media,
medio folio, media página nada más. No detallando todo, pero sabrían contestar como si yo tuviera que hacer ahora un pequeño resumen, ¿vale? Si no saben contestar, quiere decir que yo tengo que darles esa contestación. Y cuando se las dé, van a hacer como siempre. Hoy, es verdad. Si era eso. ¿Vale? Ya lo verán, porque es mucha información y son muchos razonamientos encadenados. Entonces yo entiendo que se les escapen, porque a mí se me escapaba. Entonces intento utilizar mi experiencia, ¿vale? No, medio folio, Suriñe, muy fácil. O sea, sin poner todo, simplemente como para ti. Ah, sí, este tío lo que dijo fue pa, 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 pa. Ya está, la contesto así. No, no, no para hacer un examen, sino para ti, como si lo dijeras para ti, Suri. Sí, lo que dijo fue bla, 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 bla. Hizo esto y haciendo esto, dijo esto. Como si fuera para ti. ¿Vale? Sí, vas a poder. Tienes que intentarlo. Vas a poder con errores, obviamente. Pero esto es una práctica y la práctica se hace con ensayo y error. Es inevitable. Yo si me sentara a hacerlo tardaría un rato, ¿eh? Y fijaros que, bueno, llevo 30 años dando esto. Y tardaría un ratillo porque, aunque más o menos está en mi cabeza, traspasarlo a un esquema y traspasarlo a escritura lleva tiempo. Es normal. Pero eso es un trabajo que te queda hecho en tu cabeza. Es importante. Entonces, intenten eso en algún momento, ¿vale? No importa si se traban, si solo les sale un cachito de nada. Da igual, no importa. Lo importante es el esfuerzo y el proceso. Entonces esa es la primera tarea que nos vamos a fijar hoy, que ves que es una cosa pequeñita. Y la segunda, pues vamos a buscar algún texto de lo dado hasta ahora, alguno de ellos, para que empiecen a pensar sobre él. ¿Qué quiero decir con eso? Esa es la segunda, acuérdense, cuando terminemos lo vamos a hacer. Les voy a fijar el texto. Es que ahora no me acuerdo dónde está. Hice muchas cosas hoy de mañana antes de estar con ustedes y entonces, bueno, ahora no me acuerdo en qué página está, la verdad. Eh, pero lo busco y una vez que lo vea lo encuentro enseguida. Eh, para que empiecen a subrayarlo y a hacer un pequeñito esquema a ustedes. Porque como yo confío, se me acaba de avisar por aquí que probablemente me llegue hoy la tableta esa con la que voy a trabajar con ustedes para ir escribiendo. Tengo que aprender primero a manejarla, que no tengo ni idea de cómo es esto. Lo estuve mirando ahí unos tutoriales y yo qué sé, ni siquiera sé muy bien qué tengo que instalar. Ya me arreglaré, yo voy a buscar la manera. Si no es mañana, es pasado, si no es pasado, es traspasado. En algún momento yo voy a saber manejar mínimamente esa cosa, ¿vale? Porque al fin y al cabo es una cosa nada más, es una herramienta para poder trabajarlo con ustedes, ¿no? Con un mínimo de dignidad, ¿no? Que no nos entorpezca. Segunda tarea, acuérdense, vamos a fijar un texto y van a empezar a trabajar sobre el texto, no a hacer el comentario, sino a trabajar sobre el texto. Y ahora lo que hacemos es, tal como les dije, retomar en la clase de ayer. Y la clase de ayer terminábamos hablando llegando a la conclusión de que podíamos conocer, acordaros, importante, conocer científicamente va a ser una de las partes importantes de la respuesta. Y terminábamos hablando de que era imposible en metafísica conocer científicamente porque no teníamos el fenómeno de ninguno de los tres objetos de la metafísica, que era alma, mundo y Dios, y por eso no podíamos hacer juicios sintéticos, aquí tenéis a priori, sobre esas tres ideas de la razón que son alma, mundo y Dios, ¿vale? Que son pues precisamente los tres objetos de la metafísica. ¿Y qué era lo que decíamos ayer? Que dado que esto es así, no se va a poder construir y ahora escuchar conocimiento teórico, o sea, porque estábamos contestando a la pregunta, por eso empecé, ¿vale? Con lo de
¿sabrían contestar a la pregunta ¿qué puedo conocer? Yo sé que ustedes creen a veces que yo me estoy perdiendo cuando voy y no, estoy recordando lo que dije, pensando en lo que estoy diciendo y al mismo tiempo sosteniendo un hilo que va hacia el puente, ese que une lo que voy a decir, ¿no? No, que no se vaya a poder construir conocimiento cuando nosotros estemos utilizando la razón en su uso teórico. Recuerden que la razón va a tener dos usos para Kant, el uso teórico y el uso práctico, ¿vale? Hasta ahora solo miramos el uso teórico. En la crítica de la razón pura, lo que explicamos hasta ahora, uso teórico, o sea, la razón utilizada para conocer, nada más. A pesar de esto, les decía que no van las tres ideas, alma, mundo y Dios, me repito a propósito, sí va a poder, estas ideas sí van a poder orientar, fijaros, de alguna manera la acción, ¿vale? La acción, la praxis, a la razón cuando esté funcionando en el otro de sus usos, que es en el uso práctico. Y este va a ser el ámbito de la ética, ¿vale? El ámbito de la praxis, el ámbito de la acción, que también es un ámbito de saber, pero un ámbito de saber diferente. El saber sobre el que debo hacer, que también es una forma de saber. ¿Qué debo hacer? ¿Vale? En la situación de hoy, de que estamos viviendo en este momento, yo justo estoy dando ética y política. Perdón un momento, que tengo que atender, ¿vale? Hola. Sí, dígame. Sí. Ah, vale. Vale. Bueno, o si no, mejor a primera hora de la tarde, puede ser, porque ahora estoy dando una clase online. O mañana o cuando quieran, pero a primera hora de la tarde. Vale, porque lo que cuesta es poca cosa, ¿no? Eso es aceptable. Ah, sí, nada, vale, pues nada. Vale, muchísimas gracias. Hasta luego. Perdón, es que también se me rompen cosas en la casa. Después ya cortaré esta parte. Les decía que la ética, disculpen, lo tenía que atender. La ética es una forma de saber también, el saber qué hacer. Y que les decía que justo estaba dando ética y política, estoy empezando a dar ética y política en las clases de primero de bachillerato, que doy menos intensivo que por supuesto que con ustedes, y nos planteábamos, me planteaban ellos mismos el tema de, según algún filósofo, ¿no? ¿Qué debemos hacer respecto a lo de salir o no salir ahora con el tema del coronavirus? ¿Qué dirían ellos, etcétera, ¿no? Y es muy interesante porque realmente de lo que habla la ética es de lo que debemos hacer, respecto a lo que está bien y lo que está mal. Y eso es un saber, ¿vale? Y algo de esto ustedes ya controlan porque vimos, para que se hagan una idea, en este nuevo empeño en el que estamos de sacar provecho de la situación y reforzar nuestros conocimientos, cuando vimos el giro antropológico, no os voy a liar, os lo juro, cuando vimos el giro antropológico que dieron Sócrates y los sofistas, recuerdan que los presocráticos hablaban de la fisis, hacían como física, biología, química, etc. Lo que ellos se plantearon precisamente era que el saber importante en ese momento no era el saber sobre lo físico, no era saber si esto era agua, era aire, era topeirón, ese saber no era relevante, sino que era el saber sobre cómo vivir bien y cómo vivir bien en sociedad, y que es una forma de saber también, ¿vale? Entonces Kant piensa que si bien los tres ideales de la razón, ¿no? Alma, mundo y Dios, no pueden producir un conocimiento teórico como si se pueden producir conocimientos en el ámbito de la física, lo vimos en la analítica trascendental,
si esos tres objetos nos van a poder orientar. Quiero que recuerden ese orientar, ¿vale? Orientar la acción, el obrar. ¿Qué debemos hacer? ¿Vale? Y esto es lo que vamos a mirar en esto de aquí. A ver, ¿entendieron el puente? Porque si no entienden el puente, el pasaje hacia aquí, que no dije nada, en realidad nada con contenido, pero sí les dije cómo estamos saliendo de un ámbito de la razón, un uso, para entrar en el siguiente uso de la razón. Exacto. Vale. Pues entonces ya está. Ya entro directamente, ya no me hace falta parar. Esperamos a que se vaya este cosito de aquí, como siempre. Y aquí tenemos a nuestro can, yes we can. Nosotros vamos a poder, es un chiste de una obra de realmente, bueno, no importa, no voy a contar. Pero esa cosita es como una consigna que nos daban en una obra de teatro fantástica, ¿vale? Que se llama Te con Kant. Que a mí me hubiera gustado muchísimo que ustedes pudieran ver. Vamos a empezar a analizar entonces el uso práctico de la razón. Recordad, por favor, lo que vimos hasta ahora fue el uso teórico de la razón, y la razón en su uso teórico lo que hace es conocer, y especialmente interesante del conocimiento, dentro del conocimiento general, el conocimiento científico, ¿no? Que son juicios sintéticos a priori. No todo el conocimiento científico, pero sí los juicios fundantes, ¿no? ¿De qué se ocupa el uso práctico de la razón? Pues está resumido en esa pregunta que tenemos ahí, la segunda de las preguntas. Recuerdo las preguntas, venga, vamos. ¿Qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Si yo logro contestar esas tres preguntas, entonces podré saber qué es el ser humano, ¿vale? Vamos entonces con la tercera pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Vale? Y Kant dice, fijaros, que llegado a este punto, es muy bonito ese texto, llegado a este punto, él tuvo, cuando se planteó esta pregunta, ¿qué debo hacer? Tuvo que suprimir el saber, o sea, tuvo que dejar de lado, suprimir la razón teórica pura, o sea, la razón teórica a priori, ¿no? Con aquellos a priori que si tú tenías el objeto intuido, ¿no? Te permitían formular juicios sintéticos a priori, te permitían fundar una ciencia. Ya vimos que eso no podía ser con alma, mundo y Dios. Tuvo que suprimir el saber para dejarle sitio, fijaros, tuvo que, de todo eso que él tenía en su cabeza sobre el saber, ya les dije que iba a sonar el timbre y que iba a llegar lo de la tableta. A ver si da resultado, ¿no? Si no es un fiasco y un chasco lo que hice al comprarlo. Para dejarle sitio, os dais cuenta, ¿no? Para contestar a esta pregunta a la fe racional. Fijaros, a la fe racional. ¿Por qué? Porque no es a la fe simplemente, si no decimos, para, ¿qué está pasando acá? Nos volvemos a la Edad Media, donde primero es la fe y la razón como mucho va a ser una sierva de la fe. No, por favor, estamos en la Ilustración, ¿vale? Si ya empezaron a leer el texto que es la Ilustración de Kant, ya se habrán dado cuenta de que, vamos, el sapere aude, el atrévete a pensar, a razonar para dirigir tu vida, es fundamental. Entonces aquí realmente el dejarle sitio a la fe es a la fe racional. Sin este racional aquí todo carece de sentido, no pueden olvidar eso. Entonces, la razón no solo tiene, como yo les expliqué, un uso teórico, que es lo que se ve en la crítica de la razón pura, lo que ya analizamos hasta ahora. Ahí, y esto es importante que se den cuenta, la razón en su uso teórico se ocupa de algo en concreto, muy en concreto, del ser, de lo que es, de lo que necesariamente es. O sea, yo cuando les hablaba de lo del mundo, la necesidad,
cómo no había, ¿se acuerdan ayer? Lo pueden repasar, como cuando mirábamos las antinomias y yo les mostraba la crítica de la razón pura y les decía, hay algo, la tercera antinomia, ¿no? Hay algo en el mundo eh, que, que podamos decir que no obedece a la relación causa-efecto, o sea, esto obedece a la relación causa-efecto, ¿vale? Ayer mismo se lo estaba explicando a los de primero de Bach, esto obedece a la relación causa-efecto. Ya estoy otra vez molestando con los ruiditos, ¿no? Pero claro, imaginaros que, vale, estoy haciendo esto, ¿veis? Ahí, ¿no? Pero imaginaros que yo lo que hago y entro en otro ámbito, con este mismo palillo chino, ¿no? Es metérselo en el ojo a uno de ustedes sabiendo que con eso hago daño y lo hago voluntariamente. Eso debería ser, ahí estamos en el ámbito del deber ser, ¿vale? Y estamos en el ámbito del análisis del uso práctico de la razón, respondiendo a la segunda pregunta, ¿qué debo hacer? Ya no estamos en el ámbito de las normas, de las leyes del ser, de la física, que te dice por qué esto hace este ruido y ahí eso es necesario, ¿vale? Necesario, ¿vale? No hay, los palillos no tienen opción a sonar más que, más que a sonar, quiero decir, ¿no? Pero yo tengo opción de libertad, voluntariedad, acordaros de esto que os estoy diciendo, estoy obrando de una determinada manera, estoy en la praxis, ¿no? En la acción, haciendo daño y eligiendo meter esto en el ojo de una persona para hacerle daño. Fijaros, estoy dando todas las condiciones, ¿eh? No fue sin querer, no fue que yo estuviera jugando, ni siquiera por negligencia, simplemente nada, estaba haciendo así, yo no vi que la persona estaba al lado mío, no lo vi realmente, ¿eh? No lo vi y le metí en el ojo esto. No, digamos que ni siquiera fue una cuestión de negligencia, que yo veo que la persona está al lado mío, me pongo a bobear, a hacer bobadas y pum, le meto. Pará, no puede ser, esto es negligencia, déjate de hacer bobadas, que ya tenés una cantidad de años, no podés hacer esas tonterías, porque sabes que hacer tonterías te puede llevar a unas consecuencias, ¿no? Yo tengo que tener en cuenta también las consecuencias, ¿no? Por lo tanto, lo que les decía, esto va a ser importante porque veis que os estoy juntando la tercera antinomia, el problema del ámbito del ser, que es el ámbito de las leyes necesarias, ¿vale? De lo que es y no puede ser de otra manera, que es lo que analizamos cuando analizamos la razón en su uso teórico, en la crítica de la razón pura. Acordaros que esto yo lo escribo así porque es una costumbre para mí, Kritik der reinen Vernunft, pero no sé nada de alemán, y hay que diferenciarlo del uso práctico de la razón, cuando estamos haciendo el análisis del uso práctico de la razón, por ejemplo, en la crítica de la razón práctica o en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, ¿no? Ahí nos ocupamos de la acción y por lo tanto no nos ocupamos de lo que es, sino de lo que debe ser, ¿vale? Entonces, mirando esto, después me fijo si entendieron eso, ¿vale? Porque quizás lo entiendan mejor cuando les explique esto. Mirando esto, nosotros vamos a tener que ver y entendiendo esta distinción, vamos a tener que entender cómo Kant va a rechazar todas las anteriores morales, ¿eh? Porque son morales heterónomas, ¿vale? ¿Qué quiere decir que son morales heterónomas? Que son nomos aquí, ya os acordáis, por eso os hice volver un poquito atrás para refrescaros el tema de Sócrates y los sofistas. ¿Se acuerdan que discutían aquel problema de physis nomos también? Sócrates, ¿qué era lo que decía? Que las leyes morales eran como las leyes físicas,
de la physis, o sea, ¿por qué? Por el intelectualismo moral. ¿Qué decía el intelectualismo moral? Que realmente existía el bien, existía la justicia, existían los valores morales, y entonces si nosotros los conocíamos automáticamente, ¿no? Íbamos a, digamos, a hacer el bien, a ser justos, etcétera, ¿no? En cambio, si recordáis, los sofistas decían que no existía tal cosa y eran relativistas, ¿no? Y se fijaban, decían que las leyes, las nomoi, la gente de griego creo que me puede decir después, me lo dicen en el chat, creo que ley es ley o norma humana, ¿no? Es nomos en singular y nomoi en plural, se construye así el plural. Pues no, ay por Dios, tengo que atender, perdonad, es absolutamente necesario, perdón, ¿eh? Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué iba a escribir yo? ¿Qué iba a escribir yo? Bien, bien, bien. Yo te iba a escribir hoy. Tuve que tardé un poquito porque, bueno, por prudencia, vamos. Bueno, sí, realmente lo que van a discutir qué va a ser. Te lo mando. Vale. Te lo mando, mira, estoy en clase online, te lo mando al mediodía. Sí, te lo mando, vale, te lo mando a lo largo del día y después si tal te vas a hacer. Vale, que ya lo iba a hacer. Un besito. Chao, chao. Perdón, esto está siendo hoy agitado. Instituto. Tenía que atender. No sé si yo o no, pero era por las cuestiones estas de las posibilidades que hay en la BAU. Después ya cortaré esto como pueda, ¿vale? Les decía, para que vean que es así el día a día, ¿no? Normalmente yo tengo silenciado, voy a silenciarlo porque igual hubiera tenido que atender, pero en los dos casos. Pero es así, sin parar esto. Les decía que se construía nomos nomoi en plural, y lo que venía a decir es que las leyes, que serían las normas, los nomos, ¿no? Las leyes humanas, como por ejemplo, está mal matar, o sea, no matarás, ¿por qué? Porque está mal matar, por eso se te dice no matarás, o no mentirás, acordaros, strangers, ¿no? Friends don't lie, los amigos no se mienten. Bien, vienen de esa nomía, ay perdón, estoy tocando aquí que ustedes no lo ven, esa nomía viene de ahí, de ese nomos, ¿vale? Y veis que aquí se construye hetero y auto, ¿bien? Hetero quiere decir distinto, diferente, de ahí viene algo heterogéneo, heterosexual, etcétera, ¿no? Y auto, propio, ¿no? Entonces, él propone, veis que aquí yo os voy a explicar por qué él va a rechazar, ya os lo estoy avisando, él va a rechazar, lo podéis poner ahí en vuestros apuntes, las morales materiales, que son todas las morales anteriores a él, todas, porque son heterónomas. Y va a proponer una moral autónoma, y esa moral autónoma va a ser, y ahí sacaría la flecha, es para eso que lo que quiero el nuevo hardware, ¿vale?
que es el formalismo, o sea, no va a haber materia, no va a haber contenido en su moral, sino que va a haber únicamente una forma, nos va a dar la forma de determinar la voluntad para actuar. Solo eso. Porque las anteriores morales, las morales materiales, fijaban su foco de atención en un contenido, por ejemplo la felicidad, por ejemplo el placer. Y eran unas morales que eran heterónomas, me estoy adelantando, pero quiero darles esta visión general que normalmente les sirve. Ese contenido, ese foco en el que se fijaban fuera la felicidad, el placer. Después discutían qué traía felicidad, qué no lo traía, qué tipo de felicidad, qué placer, qué no placer, si era dolor o no era dolor, si era trascendente porque era Dios, yo qué sé, en el caso de los cristianos, etcétera. Pero esos eran discusiones menores. El tema es que el foco estaba en un contenido, algo material. Material no quiere decir que fuera material como esto, como los palitos estos, sino que había un contenido, que tenía materia, que no era solo la forma. Distingan entre lo que es forma y materia, ¿no? Cuando hablamos formalmente, esto sucede tal, lo que pasa que materialmente, luego a la hora de materializarlo, está hablando en ese sentido. Materia, tenían materia, ¿no? Y entonces esa materia, ese contenido, lo que quiero decir, que podía ser felicidad, ¿no? Realmente, lo usual, y así lo vamos a explicar para que lo entiendan, era como por ejemplo en la ética aristotélica, es decir, que nosotros estábamos determinados naturalmente, a ver si cogisteis ya la relación, ¿veis? Aquí está, naturalmente, por lo tanto estamos en el ámbito del ser, ¿no? La naturaleza. Estamos naturalmente determinados a buscar la felicidad. Entonces, la voluntad, pues está determinada por la naturaleza. Y si está determinada por la naturaleza, pues no está determinada por nosotros. Si está determinada por nuestra naturaleza, ¿vale? Si estamos programados para querer ser felices, si estamos programados, no somos libres. No estamos autónomamente determinando nuestra voluntad para obrar moralmente. Perdón. Ahora sí salgo de diapositiva. Vale, veo que no viste el puente Mayo y Sara tampoco. O sea que todo lo que explica hasta ahora, nada de nada. No importa, porque volvemos para atrás, solo di unos pasitos por el puente, nada más, ¿vale? El puente es el siguiente, voy a abrir un Word. Voy a intentarlo aquí, a ver. El puente es el siguiente. Nosotros quisimos ahora contestar la primera pregunta. Primera pregunta, contestamos primera pregunta, ¿no? Y que era, ¿qué puedo saber? Vale. Conclusión. No puedo saber. Sara, bueno, pero voy con Mayo primero, ¿vale? Voy contigo, Mayo. Luego voy con lo del Nomos. Vale. Primero voy contigo, Mayo, y pequeño repasito. No puedo saber, conocer, ¿vale? Conocer, acordaros, juicios sintéticos a priori, o sea, ciencia, nada sobre los tres objetos de la metafísica. Pero saber, o sea, ¿en qué estoy? En el uso teórico de la razón. ¿Qué hace la razón en su uso teórico?
pues, conocer, saber, es de lo que se ocupa. Pero si voy, y este es el puente, pero si voy a poder hacer algo con los tres objetos y vamos ahí, puente, aquí, puente, la razón en su uso práctico, en la ética o moral. ¿Qué es lo que hace la razón en su uso práctico? Es que no lo dije ahí, pero es determinar voluntad libremente para actuar, obrar. No se ocupa, la razón en su uso práctico no se ocupa del hacer, del ser, sino del deber ser. Ahora me voy a ir aquí y aquí se ocupa de qué? Del ser. ¿Lo veis, no? Entonces, la razón en el uso teórico, ahora os lo voy a poner aquí, la razón en el uso teórico se ocupa del ser. La razón en su uso práctico se ocupa del deber ser. ¿Vale? Entonces, aquí no puedo hacer nada, no, con los objetos de la metafísica. Pero sí hacer algo donde aquí, ¿vale? Pero sí puente en la razón en su uso práctico. Y entonces ahí, ¿qué hacemos? Entramos en la segunda pregunta. Vamos a contestar la segunda pregunta. Aquí estamos, primera pregunta. ¿Qué puedo saber? ¿Vale? Sí, vamos a contestar a la segunda pregunta. Y es, fijaros, deber ser, actuar, obrar. ¿Qué debo hacer? ¿Vale? ¿Qué debo hacer? Y ahí lo que van a hacer esos tres objetos, ya os aviso, plan, espere que quito el subrayado, plan de trabajo. Esos tres objetos de la metafísica van a orientar la acción moral, Los tres objetos de la metafísica, aquí, ¿qué van a hacer? Orientar la acción moral. ¿De acuerdo? Ahora sí, Mayo, espero tu respuesta y luego paso a lo de Sara, lo del nomos. Porque así empiezan a relacionar un poco el tema de las morales, ¿no? Como vimos una moral en Sócrates y los sofistas, como vimos una moral en Platón, como vimos una moral en Aristóteles, como vimos algo de, bueno, solo de palabra, de moral cristiana. No vimos moral en Descartes. Vimos una política y también unas normas morales en el estado de naturaleza en Locke. Ahora sí, Mayo, bien, perfecto. Y ahora entramos con la moral kantiana y así tienen un hilo, ¿vale?
Bien, Mayo está. Sara, me dices que no veías lo del nomos. Vale. Esto sería la contestación a Mayo, lo de arriba, ¿vale? En cuanto a lo del nomos, vamos a pasar a negro. De nuevo. Porque yo decía heteronomía versus autonomía. Y les decía de dónde salía ese nomía. ¿Vale? Ese nomía viene de nomos. Que, como saben ustedes, porque lo vimos en donde, lo vimos con Sócrates y los sofistas, en la discusión Physis Nomos. No, no voy ahí, lo dejo, Sara. Espera un segundito. Ah, vale, lo dejamos, es terminología. Ah, vale, nada, pues perfecto. Dejo esto. Una pregunta, ¿quieren que borro esto? ¿Quieren que les deje este Power, este Word como documento para subirles a la aula virtual? Y le pongo puente uso razón teórica, razón práctica, por si se pierden. Y bueno, y después me lo contestan ahora y yo lo dejo ahí por si necesitamos algo más, lo minimizo. Y si necesitamos algo más, o pongo... Vale, bueno, lo dejo ahí, ¿de acuerdo? Y si necesitamos algo más, yo lo vuelvo a escribir o pongo documentos sobre la clase 8 de Kant o yo qué sé. Lo vemos. Vamos, seguimos entonces, porque por lo menos tenemos que terminar algo hoy, de esto que yo les digo de unidades para que quede cerrado, ¿no? Sin matarnos ahí a hacer cosas, pero que quede cerrado, sin agobiarnos. Entonces, ¿por qué él rechaza? Era lo que estaba diciendo. ¿Por qué él rechaza? Fijaros lo que estoy diciendo. Mira, voy a hacer hincapié. Él rechaza las morales materiales porque son heterónomas. Y como son heterónomas, lo que hacen es determinar la voluntad con algo que está fuera de nosotros mismos. No importa el qué, ya veremos. Pero está fuera de nosotros mismos, de nuestra autonomía. Ya veremos qué es esa autonomía, en qué consiste la autonomía. Pero los pasos son claros. No por qué. Porque son morales materiales, en tanto que son morales materiales son heterónomas y en tanto que son heterónomas determinan nuestra voluntad a actuar moralmente. Fijaros, yo ahora, por ejemplo, les voy a tener que explicar eso. Yo ahora mismo no estoy actuando moralmente. Mi actuación en este momento sería calificada por Kant como amoral. Ni afecta ni deja de afectarle a la moralidad. ¿De acuerdo? Si uno de ustedes necesitara realmente estos dos palillos, les hiciera un bien, no un capricho, un bien, porque lo necesitan para estudiar, por ejemplo. Yo no, vamos a suponer, yo no necesito para nada. No es tan fácil como les estoy diciendo ahora, ¿eh? Pero vamos a suponer que es bueno darle a alguien, nosotros fijamos que es bueno darle a alguien lo que necesita, ¿no? Entonces uno de ustedes necesita estos palillos para estudiar y yo se los doy, ¿vale? Entonces ahí estamos en el ámbito de la moralidad, de la acción moral. Yo estoy haciendo algo, una acción, ¿vale? Estoy obrando, estoy haciendo algo y les doy los palillos. Vamos a imaginar que ustedes tienen estos palillos y yo sé que ustedes necesitan tener estos palillos para estudiar, son los únicos, Andrea, yo qué sé, es la que tiene estos palillos y yo sé que son los únicos palillos que tiene, no puede adquirir otros por lo que sea, porque no los hay en el mercado, porque estamos en cuarentena, porque no puede económicamente y yo voy y en plan mal, sabiendo que voy a hacer daño para no permitirle estudiar, voy y los rompo.
estoy en el ámbito de la moralidad también, pues estoy actuando moralmente, no solo estoy actuando físicamente, ejerciendo una presión justo en el medio para poder romperlo. Si ejerzo aquí la presión no va a ser más difícil, ¿vale? Sino que estoy actuando en el ámbito del deber ser. No debería hacer eso yo. Debería ser lo que hice antes, que es darte los palillos, y lo que no debería ser, ¿vale? Con un significado moral, es romperte los palillos. Y eso sería una acción inmoral. Estoy dentro del ámbito de la moralidad. En cambio, ahora, por ejemplo, tal como estamos, el que yo tenga estos palillos o estos cascos en la mano, pues no tiene ninguna importancia. Que esté moviendo las manos no tiene ninguna importancia, que me arregle así el pelo no tiene ninguna importancia para la moralidad. Y estoy actuando, fijaros, estoy actuando y no tiene ninguna importancia. Estoy obrando, pero no en el ámbito de la moralidad, ¿vale? Entonces, vamos a detallar lo que tenéis ahí, que tiene él contra la heteronomía de las morales materiales. Son, como yo les decía, como empecé diciéndoles, todas las morales anteriores a las de él, a la de él. O sea, todas las que vimos, absolutamente todas, son rechazadas por Kant. Todas las que vimos y todas las que no vimos, ¿eh? Todas son rechazadas por él. Y de un plumazo, igual que fueron rechazadas, por ejemplo, todas las pruebas para la demostración de la existencia de Dios. Y son rechazadas desde la base. ¿Os acordáis que era desde la base? Él no se mata a discutir una por una y todo eso. No, está mal desde la base. Bien, desde la base. Y ahora os lo voy a demostrar, ¿vale? Y tiene que ver con lo que hemos logrado averiguar de los a priori y de todas estas cosas, ¿eh? Está él, para poder contestar a la pregunta ¿qué debo hacer? Primero tuvo que contestar a la pregunta, y por eso empezó por ahí, acordaros que es un moderno, y por eso yo necesitaba terminaros el bloque de modernidad, más allá de lo que dijeran las especificaciones de inspección y todo lo demás. Yo quería daros esta oportunidad, ¿no? Quería mandaros con más oportunidades y no con menos, que pudieseis elegir vosotros, no que eligiese yo, ¿no? Ni las circunstancias que tenemos. Lo que os decía es que para él, desde abajo ya, ¿no? Todas las morales anteriores están mal. ¿Y por qué? Por lo que averiguó, en lo que averigua como moderno que es en la teoría de conocimiento, que es lo primero que tiene que asumir. Problema clarísimo de las morales heterónomas. Sus leyes, sus normas, ¿no? Las que te dicen, por ejemplo, en el caso de Aristóteles, de cualquier eudemonismo, porque el eudemonismo era, os recuerdo, fijaros, vamos a empezar a recordar, os va a ir quedando, esto va a ser como un goteo que voy a dejar ahí cayendo, ¿no? El eudemonismo es aquella ética que nos viene a señalar que nosotros lo que buscamos los seres humanos, todos los seres humanos en el fondo, como fin último, es la felicidad, ¿vale? Naturalmente buscamos la felicidad. Es algo normal. Por normal quiero decir natural, me estoy refiriendo a eso, no como la norma, no de las campanas de Gauss ni nada de eso. Está en nuestra naturaleza el buscar la felicidad, ¿no? Entonces, cualquier norma, cualquier ley que se dé respecto a qué debemos hacer con nuestra vida y en nuestra vida va dirigida a eso. Después es cuando empiezan las discusiones diferentes de en qué consiste la felicidad, si existe o no existe la felicidad. Bueno, todas estas cosas que nosotros hoy mismos nos llegamos a dilucidar. Si yo ahora abriera el chat y empezáramos a discutir de esto, que sería muy interesante, pasa que en chat es lentísimo, ¿no? Veríais que nosotros mismos no nos pondríamos de acuerdo. Y probablemente si hiciéramos un ejercicio de pensar qué pensábamos que era la felicidad hace 5 años ustedes, por ejemplo, 5 años en mí no es tanta la diferencia. Bueno, a veces la diferencia son 3 semanas, nada más. Estas 3 semanas que llevamos confinados, ¿no?
¿Qué es lo que puede constituir la felicidad? Pequeñas cosas. La felicidad es algo fugaz, es un estado general del que no nos damos cuenta mm, porque simplemente está sucediendo. Yo qué sé, veis que son muchas preguntas, ¿no? Que una puede hacerse. Las leyes de todas estas morales anteriores, como por ejemplo la de Aristóteles, acordaros de toda aquella clasificación de virtudes, del término medio, ¿no? Para llegar a ser feliz como principio de las virtudes morales. Todas esas leyes y normas concretas se fundamentan de algo que viene de fuera de la razón. Y vosotros diréis, pero no, a ver qué pasa, Aristóteles lo razonaba. Sí, nadie discute eso. Nadie está discutiendo eso. Pero yo que os acabo de decir, os dije que esto era algo natural. Estamos como programados, ¿vale? Por nuestra naturaleza. Eso es lo que quiere decir que por naturaleza somos de alguna manera algo, ¿vale? Estamos programados naturalmente para buscar la felicidad. Epicuro, que decía que nosotros estamos programados para buscar el placer y huir del dolor. Ellos no utilizaban la palabra programados porque eso lo utilizamos nosotros, pero yo la estoy utilizando para que ustedes lo entiendan mejor. Entonces, a ver, esas normas y leyes concretas que te dicen haz esto para ser feliz, no hagas esto porque si no vas a ser infeliz, etcétera, vienen de fuera de la razón. ¿De dónde vienen? De nuestra propia naturaleza, ¿no? Y fijaros, por lo tanto, no vienen de la propia voluntad, sino que están fijadas, programadas, ¿no? Por nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, no somos libres. La felicidad, el placer, la mayor felicidad posible, esto sería el utilitarismo de John Stuart Mill, el placer de Epicuro, la felicidad de Platón, la felicidad de Aristóteles, la voluntad de Dios de un cristiano, la naturaleza racional humana, por ejemplo, de un Descartes, los sentimientos de la moral de David Hume, por ejemplo. Por eso precisamente por esto que os acabo de decir, las leyes y normas concretas de las morales materiales, que son leyes heterónomas porque se fundamentan en algo diferente, distinto de nuestra propia facultad de razonar, ¿vale? De nuestro propio uso práctico puro de la razón, a priori, ¿no? Hay una discusión en la que yo no voy a entrar en absoluto, que es muy bonita y que no resolvimos. Sí, ya sé que yo siempre digo que todo es muy bonito. Y que una vez teníamos en la facultad, ya habíamos terminado la carrera, íbamos por allí a sesiones de seminario por divertirnos, poco menos. A veces nos divertimos así, somos frikis. Para ustedes somos frikis. Sobre por qué Kant sí dijo crítica de la razón pura y no dijo crítica de la razón pura teórica, y sí dijo la crítica de la razón práctica y no dijo crítica de la razón pura práctica, ¿no? En sus títulos. Porque realmente aquí de lo que está hablando es de la razón en su uso práctico, pero puro, ¿no? Y donde se hace necesario que yo les haga esta distinción, él va a mirar qué elementos a priori hay en el uso práctico de la razón, precisamente para evitar este problema que hay aquí, el problema de la heteronomía de la voluntad. Esto se lo voy a tener que explicar, ¿eh? Esto es un aviso nada más. Digo, no pretendo que entendáis ahora lo que os estoy diciendo. Estoy diciendo que aviso que voy a tener que explicar esto, ¿vale? Entonces, el problema que tienen, retomo, estas leyes y normas concretas de las morales materiales, que son heterónomas, porque se fundamentan en algo que viene de fuera del uso práctico de la razón y no de la voluntad propia, se fundamentan en principios empíricos. Y en tanto se fundamentan en principios empíricos, se fundamentan en principios que ustedes saben ya cómo son. Son concretos y no son universales, ¿vale? Son contingentes, son
pueden ser o no ser. Y por lo tanto, desde el momento en que pueden ser o no ser, no pueden pretender, voy a introducir lo siguiente y voy a parar, no pueden pretender ser unos principios, unas normas que manden de manera absoluta, ¿vale? Como mandan los a priori, que son objetivos y universales, o sea, de manera absoluta, sin esa cosa de y si yo no quiero, y si sí o si no, lo que sea. Por un lado, volviendo con Sócrates y los sofistas, nosotros teníamos un problema allí. Con Sócrates teníamos el problema de que su ética al fin y al cabo estaba fundada un poco en la naturaleza, no explícitamente, porque sabéis que no tenemos no tenemos escritos de Sócrates, pero bueno, podemos imaginarnos cosas, ¿no? Dada esa decantación hacia el tema de la física, ¿no? Pero tampoco un relativismo, o sea, en tanto física sería heterónoma y en tanto el surgimiento de circunstancias meramente empíricas que vienen de afuera, el momento, el lugar, la sociedad, la cultura, lo que sea, pues ya viene de afuera esto de universal y necesario. Vamos, ellos estaban, los sofistas, asentados en el relativismo. Por lo tanto, nunca nos podrían dar una moral como la que pretende Kant, que es una moral, ya os lo estoy avisando ahora, digo para que lo anotéis, es una moral que nos dé un mandato universal y necesario, ¿vale? Universal y necesario, para el que no haya ninguna excepción posible. Voy a salir de aquí para ver si entendieron esto. Y si entendieron esto, yo paso a explicarles la propuesta de él en ese cachito que hay ahí. La propuesta de él. Para que la vean, creo que es necesario. Hay que paremos, no va a llevar mucho tiempo. Para que veamos ese contraste entre lo que es una ética heterónoma y lo que es una ética autónoma. Y podríamos, si quieren, por hoy terminar esto aquí y charlar de lo otro y mirar el texto, que nos queda esa tarea por hacer. Espero un poquito, ¿vale? Para que me digan si puedo seguir. Lo único que voy a hacer es nada más hablar de lo que dice ahí, ética formal autónoma kantiana, y se las voy a enfrentar, ven que son 4 puntos nada más, a lo que es una ética heterónoma. Lo que quiero saber es si entendieron lo que es una ética heterónoma. Después van a empezar a manejar los conceptos de ética autónoma y ética heterónoma. Se los acabo de presentar. Es la primera vez que tienen un contacto así tan fuerte, ¿no? Tan profundo con este tipo de terminología. ¿Sigo? Este retardo. A ver si en la nueva herramienta. En la nueva herramienta no hay retardo en el chat. Pero tengo mucho manual que leer, Ya hicimos la prueba entre profesorado y bueno, va. Tengo yo un problema ahí de Harvard también. Que bueno, tengo que ver si lo puedo arreglar de otra manera. Pero el chat es instantáneo. O sea que no tendríamos este retraso. Lo cual es una buena... Es como Zoom, nos podríamos ver. Y podría compartir pantalla. Tengo algunos problemitas con eso que tengo que solucionar, pero bueno, parecen problemas menores. Y el chat es instantáneo. Bueno, yo entiendo que entendieron, así que ¿por qué no? Ya pasaron los 10 segundos. Ay, por Dios. Es una avalancha esto. Bueno, él está entonces en contra de la heteronomía de las morales materiales y frente a eso él propone una ética formal y autónoma. ¿Vale? Fijaros.
una ética autónoma frente a la heterónoma, ¿vale? A las heterónomas, y frente a las morales materiales, si veis está cruzado, ¿veis? ¿Vale? Y frente a las materiales, él propone una ética formal, ¿vale? Sin contenidos, sin un contenido, por eso le llama materia, ¿no? Porque por tener contenido, la materia sería, por ejemplo, la felicidad, el placer, etc. Es eso, ¿eh? Sino una forma de determinación de voluntad. Esta ética no va a tener normas, no es que no tenga normas, es que no va a tener normas concretas. Fijaros, concretas. Con contenidos a posteriori, o vosotros ya manejáis esta terminología, a posteriori, ¿cuáles van a ser? Pues precisamente esos empíricos, ¿no? Los que vienen de que de fuera, a través de los sentidos, fijados como un fin, ¿no? Donde tú primero fijas. Aquí va acercando una revolución copernicana de nuevo. Luego les explicaré esto, ¿vale? Porque creo que para hoy va a ser mucho. Aunque es fácil porque ya tenéis la analogía anterior, ¿no? Pero bueno, primero hay que asentar esto. Esa ética formal y autónoma kantiana lo que va a proponer es nada de normas concretas, precisamente por eso va a ser formal, con contenidos. Lo que hace que sean concretas es que tengan contenidos a posteriori, ¿vale? Fijados como un fin. Pretende tener caracteres científicos, ya se los avisé antes, por eso digo que esto iba a ser muy corto. Universales y necesarios es lo que Kant está buscando, que tenga caracteres científicos, pero científicos, fijaros, científicos para el deber ser, ¿vale? O sea, como una analogía. Por eso digo que él va a ser aquí también el giro copernicano, pero el giro copernicano en moral, ¿no? Está con una analogía. Ya sabemos que no va a obtener juicios sintéticos a priori del tipo del uso teórico de la razón. ¿Por qué? Porque no estamos en el ámbito del ser. Bien, pero si él quiere obtener un mandato o mandatos, ya os aviso que va a ser un mandato y que se va a llamar imperativo categórico, un mandato categórico que tenga la característica de ser universal y necesario. ¿Vale? Por eso, el fundamento de esta obligación, de este mandato, de este imperativo, solo se busca a priori en conceptos de la razón pura. ¿Y cuáles eran los conceptos de la razón pura? Las ideas de la razón pura. Aquellas tres ideas que nosotros vimos claramente en la dialéctica trascendental que no servían para fundamentar ciencia en el saber, pero que nos iban a servir ¿para qué? Para orientar de una manera universal y necesaria nuestra acción. Lo estáis viendo, ¿no? Nuestra acción de una manera universal y necesaria, ¿vale? Y para esto nosotros lo que vamos a tener que ver y lo que él va a analizar es cómo hacer un uso sintético de la razón pura práctica. Por eso les hice ese avisito antes, ¿no? Introducido a través de una anécdota, de esa discusión que teníamos que, pero Kant, ¿por qué no le habrá puesto el nombre completo a cada una, ¿no? de las críticas? El uso sintético de la razón pura práctica. Pura quiere decir a priori aquí, ¿vale? Sintético a priori, de la razón en su uso práctico. Va a buscar esos elementos. Si ven a continuación, simplemente lo que nosotros tenemos aquí es que la autonomía de la moral va a ser tratada en el texto 5, ¿vale? Y va a ser tratada, ya termino con esto, es simplemente para retomarlo el próximo día, la autonomía de la voluntad va a ser tomada como una propiedad que tiene la voluntad de ser ley, fijaros, ley, y va a ser ley con estas características,
con lo de no ser una norma concreta, la de tener características universales y necesarias, ser que el fundamento de la obligación sea a priori y que para obtenerlo se haya hecho un uso sintético de la razón pura práctica, ¿vale? Para hacer ley, no capricho, no una ley cualquiera empírica, etcétera, concreta, para sí misma. Y eso es el planteamiento del problema. Y eso es lo que vamos a tener que desarrollar. Déjame mirar. Ah, nada. Era simplemente el despliegue este. Vale, salgo. Y podemos terminar de explicar la diapositiva, ¿eh? Pero yo hoy les recomendaría que no la explicásemos. Así como otras veces les digo, hagan un esfuerzo y esperen un poquito, sí, 10 minutos y terminamos. Yo hoy les diría que asienten esta explicación, ¿vale? Que tomen sus notas, que hagan sus cositas, ahí sus esquemas, yo qué sé, lo que cada uno hace, sus fichas, el rodear, todo lo demás, que se fijen bien en lo del puente y ya, y el próximo día retomamos pues o con el texto about o con qué es realmente una buena voluntad. Sí, yo creo que sí.